Historias de Jack. Empezamos. Hay secretos que nunca deberían abrirse, y yo fui tan idiota de intentarlo. Y esta es la última vez que contaré lo que vi. Hoy es 3 de noviembre de 2025, una fecha que jamás olvidaré. Todo comenzó una noche cualquiera, frente a la pantalla de mi ordenador. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, y como siempre, me movía entre los pasillos más oscuros de la Deep Web. No era un lugar nuevo para mí. Había estado en foros de venta de datos robados, en páginas de armas, incluso en los nauseabundos mercados de tráfico humano. Conocía las sombras, sus códigos, sus trampas. Pero esa noche fue distinta. En un hilo enterrado en un foro apenas activo, encontré un título que me llamó la atención. Puerta Roja, acceso restringido al Ministerio de Armada y Defensa de la República Popular China. Casi cerré la pestaña de inmediato. Parecía demasiado obvio, demasiado burdo, como uno de esos anzuelos que ponen los gobiernos para atrapar incautos. Sin embargo, había algo raro. El hilo no tenía actividad reciente, apenas 5 usuarios registrados, y el lenguaje usado en los mensajes era técnico, preciso, frío. No parecía la típica farsa de adolescentes jugando a ser hackers. El enlace seguía vivo. Contra todo instinto, lo abrí. Al principio fue decepcionante. Archivos interminables llenos de números y caracteres en chino. Informes militares, pensé. Nada que pudiera interesarme. Pero decidí probar. Rompí la primera capa de encriptación, convencido de que no había nada real ahí dentro. Y entonces lo entendí. No eran simples papeles. Eran órdenes, movimientos de tropas, registros de pruebas armamentísticas, listas de misiles con coordenadas asignadas. Era información demasiado exacta para ser falsa. A medida que profundizaba, el sudor me corría por la frente. Sentía esa mezcla de adrenalina y vértigo, la sensación de estar entrando en un lugar donde no debía. Y aún así, seguí. Me encontré con un archivo que me paralizó. Un cronograma fechado para hoy, 3 de noviembre de 2025. El desfile militar más grande de la historia reciente de China. El archivo no solo describía la secuencia del evento, incluía un mapa interactivo en 3 dimensiones de Pekín, con capas de información que podían activarse una a una. Rutas de tanques, posiciones de francotiradores en azoteas, puntos de entrada para vehículos blindados, planes de contingencia en caso de ataque. Todo perfectamente calculado. Mi respiración se volvió más rápida. Seguí explorando y encontré algo peor. Una carpeta con el nombre Operaciones D. Allí había listas de drones que no reconocía. Eran modelos autónomos, diseñados para actuar sin intervención humana, capaces de identificar objetivos y atacar sin esperar órdenes. Las pruebas registraban ataques simulados sobre ciudades enteras. Escenarios tan detallados que parecían mapas de videojuegos, con cada edificio, cada calle, cada posible blanco. Por primera vez en años frente a un ordenador, sentí verdadero miedo. Me alejé un momento de la pantalla, respiré hondo, pero la curiosidad pudo más. Una carpeta más me llamó la atención. El nombre era simple, Tian. La abrí. Dentro había vídeos, grabaciones de instalaciones subterráneas, laboratorios con pasillos interminables, hangares donde filas enteras de máquinas se alineaban como si fueran soldados. Los científicos que aparecían en las imágenes caminaban con paso rápido, sin mirarse entre sí, como si trabajaran bajo una presión imposible de imaginar. En el centro de uno de esos laboratorios estaba aquello, una máquina que parecía un corazón metálico, enorme, conectada a decenas de cables que vibraban con pulsos eléctricos. Emitía destellos de luz azul, como si estuviera latiendo. Los documentos traducidos con mi software lo describían como un núcleo de control autónomo, capaz de coordinar ejércitos enteros sin intervención humana. Me quedé mirando la pantalla con la boca abierta. Aquello no era un arma en sí misma, era algo mucho peor, un cerebro. Un sistema que podía dirigir cada unidad militar con precisión matemática, sin errores, sin dudas, sin conciencia.
Me temblaban las manos sobre el teclado. Quise cerrar la sesión, escapar de aquel agujero, pero la idea de que pudiera haber más me hizo dudar. Abrí un archivo más. El primero de esa carpeta parecía incompleto, lleno de notas y símbolos, y entre ellos había palabras que logré traducir. Fase final, control total. Tragué saliva. La pantalla brillaba en la oscuridad de mi habitación como si me acusara. No podía apartar la vista. Entonces sucedió algo que todavía me eriza la piel al recordarlo. Una línea de código que yo no había ejecutado comenzó a desplazarse sola en la pantalla. Una especie de registro que aparecía sin que yo lo hubiera abierto. Era como si alguien, o algo, me estuviera mostrando más. Como si el sistema hubiera notado mi presencia y quisiera que viera lo que ocultaba. El archivo se desplegó hasta mostrar un mapa del mundo. Cada continente marcado con puntos rojos, cientos de ellos. Ciudades, bases militares, puertos estratégicos, todo conectado como una red invisible. Me aparté de golpe. El corazón me latía desbocado. En ese momento supe que me había adentrado demasiado, que había cruzado una línea que jamás debía atravesar. Y sin embargo, no dejé de mirar. Las imágenes que aparecieron a continuación no eran ya simples diagramas. Eran simulaciones en movimiento. Veía cómo ciudades enteras, algunas en Europa, otras en América, incluso una cercana a donde yo vivo, eran reducidas a cenizas en cuestión de minutos. Todo diseñado con precisión matemática, como un experimento clínico. No había odio en aquellas proyecciones, no había exaltación bélica, solo números, algoritmos, ecuaciones ejecutadas con indiferencia. Era como observar cómo una computadora resuelve un problema lógico, excepto que el resultado era siempre el mismo. Destrucción total. El aire de mi habitación se volvió más denso, como si faltara oxígeno. Me acerqué a la pantalla, incapaz de apartar la vista. En uno de los vídeos, el núcleo metálico, aquel corazón azul, latía a un ritmo cada vez más acelerado. A medida que el pulso se intensificaba, los drones se ponían en marcha, alineándose como si obedecieran a un director invisible. No había soldados, no había voces, solo máquinas obedeciendo a una inteligencia que parecía más antigua que la propia humanidad. Fue entonces cuando escuché un sonido que me paralizó. No venía de fuera, no venía de mi casa, venía del ordenador. Un pitido agudo, repetido 3 veces, seguido de un mensaje en caracteres rojos que destellaban en la pantalla. Conexión no autorizada detectada. Rastreo en curso. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Intenté desconectar el cable de red, pero otro mensaje apareció antes de que pudiera moverme. Error, conexión persistente. Aquello no era un aviso común. Era como si, desde el principio, hubieran permitido que yo entrara, solo para demostrarme que no tenía control sobre nada. Como si cada clic, cada mirada mía, hubiera estado bajo su permiso. En un acto desesperado, apagué el ordenador de golpe, arranqué los cables, incluso quité la batería. Pero el miedo ya estaba en mí. No era miedo a que tocaran la puerta en ese mismo instante, ni a ser arrestado. Era peor. Era la certeza de que lo que había visto no podía olvidarse. Salí al balcón para respirar. La madrugada estaba en silencio, pero yo sentía un zumbido constante, como si algo me siguiera dentro de mi cabeza. Cerré los ojos un momento y lo vi. El corazón metálico latiendo en la oscuridad, como si estuviera grabado en mi mente. Al amanecer encendí la televisión. El desfile militar de Pekín estaba siendo transmitido en directo al mundo entero. Miles de soldados marchando en perfecta sincronía, el estruendo de los blindados atravesando la avenida principal, aviones de combate cruzando el cielo en formación. Las cámaras mostraban sonrisas de orgullo, discursos, banderas ondeando. Para todos era una demostración de fuerza. Para mí era una representación vacía, un teatro cuidadosamente diseñado, porque yo sabía que aquello no era ni una décima parte del verdadero poder. Lo que mostraban era solo fachada. El verdadero espectáculo estaba oculto en los archivos que había visto. Ese núcleo palpitante, esas simulaciones de destrucción global, los drones aguardando órdenes que jamás necesitarían recibir.
Mientras la multitud aplaudía, yo apenas podía respirar. Veía en mi mente cómo cada tanque, cada avión, podía estar ya conectado a aquella inteligencia invisible. El desfile no era para impresionar, era para distraer, para que el mundo mirara hacia un lado mientras, en silencio, el verdadero monstruo crecía bajo tierra. En un momento, las cámaras enfocaron al líder en el palco de honor. Su sonrisa era tranquila, calculada, casi cínica. Y yo supe que, mientras el planeta entero veía un espectáculo de uniformes y banderas, él estaba pensando en otra cosa. En que el corazón azul, allá abajo, seguía latiendo, preparándose para el momento en que dejaría de ser un secreto. Durante todo el día tuve la sensación de que algo me vigilaba, aunque no hubiera nadie en mi puerta ni ningún coche sospechoso en la calle. Era una vigilancia distinta, invisible, como si yo mismo hubiera quedado conectado, marcado. En mi móvil aparecieron notificaciones extrañas, mensajes con símbolos chinos que desaparecían al abrirlos, aplicaciones que nunca recordaba haber instalado. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, me sobresaltaba. Pero más que miedo físico, lo que me dominaba era el peso del conocimiento. Por la noche intenté dormir. Cerré los ojos y el silencio de la casa me envolvió. Pero lo único que veía era aquel núcleo azul, latiendo, expandiendo su luz en cada rincón de mi mente. Empecé a pensar que, de algún modo, ese sistema no solo coordinaba ejércitos, sino también miradas, pensamientos, conciencias, que el simple hecho de haberlo visto me había convertido en parte de él. No sé si fue un sueño o no, pero juraría que escuché su pulso mezclado con los latidos de mi corazón, dos ritmos que poco a poco se sincronizaban. Sé lo que vi, sé lo que significaba, y sé que no tengo salida, porque una vez que miras dentro del monstruo, el monstruo nunca deja de mirarte a ti. Si has llegado hasta aquí, ya conoces el peso de lo que descubrí. Y ahora dime, ¿te atreverías tú a abrir la puerta roja? Déjame tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene puede ser aún más perturbador. Un simple clic pudiera cambiar tanto mi forma de ver el mundo. Hace unas semanas me metí en algo que jamás debí tocar. Soy un tipo normal, informático amateur, curioso y hasta cierto punto demasiado confiado. Todo empezó un martes por la tarde, aburrido en mi habitación de Melbourne, Australia, buscando cualquier cosa nueva en Internet. La luz del sol apenas entraba por la ventana y el sonido de la ciudad se filtraba débilmente a través de las paredes. Un ambiente perfecto para dejarme llevar por la curiosidad. Había oído rumores sobre la Deep Web, no sobre drogas ni ventas ilegales, sino sobre vídeos. Vídeos que nadie debería ver. Yo pensaba que era exageración, leyendas urbanas de la red, hasta que un mensaje en un foro oculto llamó mi atención. Si quieres ver la verdad, entra. Solo un enlace, nada más. La frase parecía inofensiva, pero había algo en ella que me hizo sentir un nudo en el estómago. No sé por qué lo hice. Supongo que fue la mezcla de aburrimiento y la curiosidad absurda que tenemos todos con lo prohibido. Descargué un navegador especial, configuré algunas cosas y finalmente abrí el enlace. En la pantalla apareció algo simple, un listado de vídeos. No había descripciones, ni títulos convincentes, solo pequeños cuadros negros que parecían latir en la penumbra de mi habitación. El primer vídeo me heló la sangre. Era aparentemente grabado con una cámara doméstica. La calidad era pésima, pero suficiente para ver a un hombre sentado en una habitación vacía. No había nada extraño en su entorno, pero su mirada era tan vacía, tan desesperada, que algo en mi interior se retorció. El vídeo duraba menos de un minuto, y de repente, el hombre se inclinó hacia la cámara y murmuró algo que no entendí. Mi primer impulso fue cerrar la ventana, pero mis dedos se quedaron paralizados sobre el teclado. Pensé que eso era todo, que solo había encontrado un clip raro más, de esos que se ven en listas de curiosidades extrañas de Internet. Pero al día siguiente, la página me sugirió otro vídeo. Esta vez era una mujer, también sola,
grabándose a sí misma en lo que parecía un sótano. Hablaba de sus miedos, de cómo sentía que alguien la observaba, aunque no había nadie. Su voz temblaba y el eco de la habitación hacía que cada palabra pareciera un susurro que se me pegaba a los oídos. El vídeo se cortaba bruscamente cuando parecía que algo se movía detrás de ella. Esa noche no pude dormir. Me sentía atrapado en una mezcla de culpa y fascinación. Intenté convencerme de que era solo un montaje, un truco de edición, pero la sensación de incomodidad persistía. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos del rostro del hombre del primer vídeo, como si me observase incluso desde mis sueños. Al día siguiente, decidí explorar más profundamente. La página ofrecía enlaces a foros y chats ocultos, con hilos sobre vídeos perturbadores de todo tipo. Algunos eran simplemente inquietantes, otros directamente insoportables. Uno mostraba una habitación con decenas de televisores encendidos, cada uno reproduciendo imágenes que parecían grabadas desde distintos ángulos de la misma casa. Otro vídeo mostraba un parque desierto, pero con sombras que se movían de manera antinatural. Cada vez que intentaba cerrar el navegador, otro vídeo aparecía, como si la página supiera que lo haría. Comencé a obsesionarme. Pasaban horas y yo me sentía enfermo, no físicamente, sino en la cabeza, como si un peso invisible me aplastara. La sensación era más intensa que cualquier miedo que hubiera sentido antes. Mis manos temblaban cada vez que movía el ratón. Empecé a tomar notas, a capturar pantallazos, a intentar entender un patrón, pero cuanto más buscaba explicación, más incomprensible se volvía todo. Lo peor fue el tercer vídeo. Aparecía un niño. No diré lo que hacía, pero bastará decir que jamás volví a dormir bien después de verlo. A partir de ese momento, los vídeos comenzaron a cambiar. Ya no eran simples grabaciones, sino pequeñas piezas de un rompecabezas perturbador. Situaciones cotidianas, normales, pero con un detalle que te hacía sentir mal al instante. Un objeto fuera de lugar, una sombra que no debía existir, un gesto de alguien que parecía incongruente con la escena. Intenté borrar todo. Desinstalé el navegador, limpié el ordenador, incluso cambié mi dirección IP. Pero cada vez que encendía el ordenador, el maldito navegador reaparecía, y con él, los vídeos. Lo veía incluso cuando no estaba conectado a la Deep Web. Al principio pensé que era paranoia, que la obsesión me estaba consumiendo, pero entonces empecé a notar pequeños cambios en mi entorno. Luces que parpadeaban sin motivo, sombras que se movían donde no había nadie, objetos que aparecían donde antes no estaban. La sensación de que alguien me observaba se volvió constante. Ya no era miedo pasajero, era una opresión silenciosa que me acompañaba incluso cuando me alejaba del ordenador. Mi curiosidad, que había comenzado como un entretenimiento, ahora se había convertido en una cadena invisible que me mantenía pegado a la pantalla, esperando el siguiente vídeo. A partir del día en que vi ese tercer vídeo, supe que algo había cambiado. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa que me consumía. Cada vez que encendía el ordenador, la pantalla parecía llamarme. Había algo en la forma en que los vídeos aparecían, como si supieran exactamente cuándo yo estaría distraído, cuándo sería más vulnerable. Un día encontré un vídeo que me hizo detener la respiración. Era un plano de mi calle. Al principio pensé que era una coincidencia, hasta que reconocí detalles exactos. Un coche azul que siempre estaba aparcado frente a mi casa, la farola torcida que llevaba meses a punto de caer, la puerta de mi edificio cerrada con las luces apagadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era posible. Nadie podía haber grabado esto. ¿O sí? A partir de ese momento, los vídeos se volvieron más personales. Comenzaron a mostrar lugares que yo frecuentaba, cafés donde tomaba café por la mañana, el gimnasio, el parque donde paseaba a mi perro. Cada clip parecía grabado desde ángulos imposibles, con encuadres que nadie común podría lograr sin estar dentro de mi rutina diaria. La sensación de ser observado creció hasta convertirse en paranoia pura. Sentía que cada sombra, cada movimiento en la calle, podía ser una cámara esperando ser capturada.
Una tarde, mientras intentaba ignorar el ordenador, escuché un sonido extraño, el arranque de un vídeo que no había abierto. La pantalla se iluminó mostrando un interior que reconocí al instante. Mi apartamento. Cada mueble, cada cuadro, cada caja estaba exactamente en su lugar, pero había algo que no encajaba. Un objeto en la cocina que yo no había movido. Un pequeño detalle que me hizo darme cuenta de que alguien había estado allí. No había fantasmas, no había persecuciones. Solo la realidad, manipulada y reproducida de manera inquietante. La sensación de vulnerabilidad era total. Cada noche cerraba puertas, ventanas, y aún así sentía que alguien estaba dentro de mí, dentro de mi vida, siguiendo mis movimientos, registrando mis hábitos, documentando mi rutina para algún espectador invisible. Los vídeos comenzaron a volverse más largos, más detallados. Uno mostraba a varias personas caminando por la ciudad, pero con movimientos extraños, casi mecánicos, como si siguieran un guión invisible. Otro mostraba conversaciones enteras en cafés, con diálogos reales de personas que yo conocía, aunque jamás habían compartido nada conmigo. La línea entre lo real y lo ficticio se desdibujaba. Comencé a cuestionar todo lo que veía, incluso mis propios recuerdos. Una noche me senté frente al ordenador con una mezcla de miedo y resignación. Abrí un vídeo nuevo que había llegado a mi correo. Duraba casi una hora. Al principio mostraba escenas normales. Una familia desayunando, gente caminando por la calle, un perro jugando en el parque. Pero lentamente, los detalles comenzaron a volverse imposibles. Objetos cambiaban de sitio, sombras aparecían donde no había nadie, y mi propio reflejo se asomaba por un instante en la ventana de un plano exterior. Un segundo que era suficiente para que mi mente se tambaleara. Intenté apagar el ordenador, pero no pude. Mis manos temblaban, mis ojos estaban pegados a la pantalla, incapaces de apartarse. La sensación de impotencia era absoluta. Cada movimiento de cámara, cada pequeño detalle, me hacía sentir expuesto, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no podía escapar. Empecé a notar cambios en mi vida cotidiana. Objetos que yo recordaba colocados de cierta manera aparecían distintos. Puertas entreabiertas que juraba haber cerrado, sonidos que no podía identificar. Era como si la realidad estuviera copiando los vídeos, o los vídeos la realidad, y yo estuviera atrapado en ese bucle imposible de romper. Finalmente, entendí que los vídeos no necesitaban mostrar cosas sobrenaturales para aterrorizarme. La manipulación de lo cotidiano, la sensación de exposición constante, a el saber que alguien podría estar observando cada instante de mi vida, era suficiente para consumir cualquier cordura. No había fantasmas, ni persecuciones, ni voces ocultas. Solo yo, mi curiosidad y un flujo interminable de imágenes imposibles de ignorar. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un vídeo cargando, mi corazón da un vuelco, porque sé que otro vídeo está esperando, otro vistazo a mi vida que no debería existir. Mi rutina, mi calle, mi apartamento, todo puede aparecer en pantalla en cualquier momento. Y aunque quisiera cerrar la puerta a la curiosidad, sé que no puedo. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar tanto mi forma de ver el mundo. Ahora sé que hay cosas que deben permanecer invisibles. Y yo, desgraciadamente, ya las vi. A los 17 años creía que podía conseguir cualquier cosa si solo me lo proponía. Mi ciudad era pequeña, gris, sin nada que despertara emoción más allá de los rumores del instituto. Pero todo cambió el día que apareció Emma. No era solo guapa, era imponente, magnética, como si cada mirada a su alrededor se inclinara hacia ella. Y por supuesto, estaba con Lucas, un chico que parecía salido de una revista. Seguro, rico, siempre impecable. Yo no era nadie. No tenía dinero, ni estilo, ni el carisma que Emma parecía buscar en los chicos. Pero la obsesión se instaló en mí como una sombra. Quería que ella me notara, aunque fuera un destello fugaz de interés. Rápidamente entendí que no bastaba con ser yo mismo.
Necesitaba la apariencia de alguien importante, alguien con estatus, alguien que pudiera codearse con Lucas y los chicos populares que Emma admiraba. Mi obsesión se transformó en una misión. Debía conseguir ropa de diseñador, accesorios exclusivos, cualquier cosa que gritara poder y sofisticación. Mis padres no podían ayudarme, y mi cuenta bancaria estaba vacía. No había forma de alcanzar ese mundo, hasta que escuché murmullos sobre la Deep Web. Al principio, la idea me aterraba. Historias de drogas, armas, hackers y cosas peores giraban en mi cabeza. Pero la curiosidad y el deseo de destacar superaron el miedo. Descargué Tor, configuré todo como los tutoriales indicaban, y me adentré en aquel mundo oscuro. Las páginas eran un caos de neón y símbolos, anuncios que se mezclaban con códigos indescifrables y nombres que parecían sacados de pesadillas. Y allí lo vi. Tarjetas de crédito a la venta, a un precio tan bajo que parecía un sueño. $5 en Bitcoin. El miedo desapareció frente a la oportunidad. Compré la primera tarjeta sin dudar, impulsado por una mezcla de adrenalina y desesperación. Cuando recibí la información, me sentí como un mago con un hechizo secreto. Comencé a comprar sin límites. Chaquetas, zapatos, relojes. Cada paquete que llegaba a la casa abandonada en el vecindario era una pequeña victoria. El lugar era perfecto. Nadie vivía allí, pero tampoco estaba completamente desmoronado. Cada entrega me hacía sentir más poderoso, más cerca de Emma, más visible. Probaba la ropa frente al espejo durante horas, imaginando su reacción, creyendo que finalmente tendría la atención que tanto deseaba. Pero pronto algo cambió. Primero fueron los ruidos, un crujido en el piso que no era mío, pasos apagados detrás de cajas que juraba vacías. Luego, las sensaciones. Frío repentino, sombras que parecían moverse a mi alrededor, incluso cuando estaba solo. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada paquete parecía un riesgo, cada sombra una amenaza. Intenté racionalizarlo. Era mi imaginación, mi culpa por jugar con algo prohibido. Una noche, mientras abría un paquete especialmente grande, escuché un golpe fuerte en la puerta trasera de la casa. Miré por la mirilla. Nada, solo oscuridad y silencio. Pero cuando abrí el paquete, dentro había un sobre que no esperaba. Contenía una foto mía entrando a la casa. El miedo me recorrió como electricidad. Alguien me estaba observando. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Los correos llegaron después. Al principio creí que eran virus o errores, pero pronto noté patrones. Coordenadas, símbolos, fechas, todos relacionados con lugares que conocía. Uno de ellos mostraba la casa abandonada. Sentí un escalofrío. Mi secreto ya no estaba a salvo. Cada entrega se volvió una pesadilla. No podía moverme sin sentir que alguien me seguía. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Una noche, mientras revisaba un paquete, escuché pasos dentro de la casa. No eran míos, no eran animales. Eran pasos deliberados, calculados, lentos. Mi respiración se aceleró. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Sujeté la linterna y me adentré en la oscuridad, iluminando cajas y muebles rotos. Una sombra se movió rápidamente, desapareciendo antes de que pudiera enfocar la luz. Y luego lo escuché claramente. Mi nombre susurrado con un tono que parecía arrastrarse dentro de mi mente. Mario. Mi mundo se transformó en un lugar donde cada sombra era una amenaza, cada sonido un presagio de peligro. La emoción de la Deep Web se había convertido en terror absoluto. Intenté apagar Tor, deshacerme de todo, pero mi obsesión me mantenía atado. Cada compra me prometía acercarme a Emma, pero también me hundía más en un mundo donde alguien o algo me vigilaba, me estudiaba, me atrapaba en un juego del que no podía escapar. El miedo ya no era solo paranoia, era real. Y yo empezaba a entender que lo que había comenzado como un intento de impresionar a una chica se había convertido en una caída hacia un abismo que no sabía cómo detener. Cada decisión, cada clic, cada paquete recibido me acercaba más a un destino del que quizá nunca saldría.
La obsesión se convirtió en paranoia absoluta. Cada noche, antes de dormir, revisaba la casa abandonada como si esperara encontrar algo, alguien. A veces me quedaba frente al espejo, con la ropa de diseñador puesta, preguntándome si Emma me vería diferente si me encontrara así. Pero esas ilusiones se desvanecían rápido. La sombra del miedo estaba siempre ahí, acechando, creciendo. Un día recibí un paquete sin remitente. Abrirlo fue un impulso que no pude controlar. Dentro había una máscara blanca, idéntica a la que lucían los vendedores en las páginas de la Deep Web, junto con un mensaje manuscrito. Usa la máscara. Te estamos observando. Siempre. Sentí cómo el aire se congelaba a mi alrededor. Esa frase retumbaba en mi cabeza. Siempre. No podía escapar, ni siquiera dentro de mi propia mente. Empecé a notar que no estaba solo en la ciudad. Sombras detrás de coches, pasos que parecían seguirme cuando volvía de la escuela, figuras que desaparecían cuando volteaba a mirar. Una noche, mientras regresaba a la casa abandonada, vi a un hombre encapuchado cerca de la puerta. Me escondí entre los arbustos. Estaba quieto, mirándome, como si me reconociera, como si supiera todo sobre mí. Cuando parpadeé, se había ido. Cada paquete siguiente era peor que el anterior. Uno contenía fotos de mi familia. Otra vez, cartas con mensajes crípticos, instrucciones que no comprendía del todo, pero que sentía que debía seguir. Una voz en un archivo de audio, distorsionada, susurraba mi nombre y describía lo que estaba haciendo en ese momento. La Deep Web ya no era solo un lugar de compras secretas. Era un puente hacia un mundo donde alguien manipulaba mi vida desde las sombras. Intenté detenerme. Intenté borrar todas las cuentas, destruir mi ordenador, deshacerme de la casa abandonada, pero cada intento fallaba. Los mensajes seguían llegando, y lo peor era que parecían anticiparse a mis movimientos. Una noche, decidí enfrentar el miedo directamente. Puse la máscara del paquete y encendí la cámara del ordenador. Quería descubrir quién estaba detrás de todo. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla, un rostro distorsionado, mitad humano, mitad sombra, me sonreía. No decía nada, pero el gesto era suficiente para hacerme temblar. La figura levantó un dedo y apuntó hacia mí, como si me estuviera marcando. Entonces el ordenador se apagó solo y un golpe seco resonó en la casa. La puerta principal se cerró violentamente. Corrí hacia la salida, pero la puerta no cedía. Sentí un peso en el pecho, una presión invisible que me hacía retroceder. El aire olía a quemado y de algún rincón de la casa llegó un susurro. Nunca escaparás. Mis manos temblaban, mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Por primera vez comprendí que no era solo un juego ni una obsesión adolescente. Había despertado algo que no podía controlar, algo que ahora jugaba conmigo. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. La máscara apareció en mi habitación sin que nadie hubiera entrado. Los mensajes se hicieron más explícitos. Fotos de mí dormido, grabaciones de mis pasos, notas que describían cada pensamiento que tenía. La Deep Web me había atrapado. Intenté pedir ayuda, pero nadie creía en lo que contaba. ¿Quién confiaría en que un adolescente había activado una fuerza desconocida en un lugar oscuro de Internet? Y entonces Emma apareció en la puerta de la casa abandonada. O eso creí. Su figura era perfecta, pero había algo mal. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Sonrió y susurró mi nombre. Intenté acercarme, pero cada paso que daba se sentía como caminar a través de barro, como si el suelo mismo quisiera retenerme. La figura se desvaneció y cuando miré a mi alrededor, la casa estaba diferente. Las paredes parecían respiraban, los muebles se movían sutilmente. Sombras que no deberían existir se arrastraban por el suelo. Comprendí algo aterrador. Ya no podía distinguir entre la realidad y lo que la Deep Web había creado. Cada paso, cada pensamiento, cada miedo era observado, manipulado, transformado. La obsesión que me había llevado a ese mundo ahora era la prisión que me mantenía atrapado. Cada vez que intentaba olvidar, un mensaje aparecía. No puedes escapar. Y mientras escribo esto,
Siento que algo se mueve detrás de mí. No es una sensación, no es paranoia. Es real. La máscara blanca está sobre la silla, como esperando a que la use de nuevo. Y sé que si lo hago, si vuelvo a mirar, nunca volveré a ser el mismo. No pensé que un mensaje pudiera cambiarme la vida, hasta que apareció en mi pantalla esa noche. Durante años, mi reputación como hacker ha sido intachable. Mis habilidades me han abierto puertas que otros ni siquiera sueñan con tocar. Pero esa noche algo cambió. Todo empezó con un mensaje en un foro enterrado en la Deep Web, un lugar donde se intercambian secretos, información robada, datos que deberían permanecer ocultos, y a veces algo más que nadie quiere nombrar. El mensaje era simple, casi inocente. Necesitamos a alguien como tú. Únete o desaparece de la red. Al principio lo ignoré. Mensajes de reclutamiento aparecen todo el tiempo. Pero este tenía algo distinto, un aire vivo, casi consciente. No había errores tipográficos, ni enlaces rotos, ni rastros de phishing. Era como si me conociera. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cada ventana del navegador que abría, cada foro donde navegaba, parecía susurrarme lo mismo. Únete, Jack. No podía concentrarme, no podía pensar en otra cosa. Empecé a sentirme atrapado, no por ellos, sino por mi propia curiosidad y por el miedo que crecía en mí. Intenté bloquear las direcciones IP, borrar mensajes, cambiar cuentas, pero el mensaje reaparecía, siempre disfrazado, siempre insinuando que me observaban de algún modo que no podía detectar. Decidí investigar. Usé todos mis recursos, mis scripts más complejos y mi conocimiento de la arquitectura de la Deep Web. Creé servidores fantasma, sistemas aislados, rutas cifradas imposibles de rastrear. Descubrí foros secretos, conexiones enterradas entre páginas olvidadas, usuarios que parecían no existir en ningún otro lugar. Sus nombres eran códigos, símbolos, secuencias de caracteres sin sentido para cualquiera, pero todos compartían algo en común. Habían sido reclutados. Nadie hablaba de cómo era realmente entrar. Solo historias crípticas, advertencias vagas y una línea recurrente que me helaba la sangre. Una vez que aceptas, ya no eres tú. Mi obsesión creció. Durante días enteros, seguí cada rastro digital, analicé patrones de actividad, incluso patrones de escritura y estilo de mensajes. Todo apuntaba a algo más grande, algo que no podía comprender. Era como si alguien o algo estuviera construyendo un mapa de mí, de mis hábitos, de mi mente. Comencé a sentir que no solo me estaban buscando, sino que ya me habían encontrado. Una noche, mientras revisaba logs y trazas de conexiones, apareció una nueva ventana emergente en mi pantalla. Esta vez no había mensaje, solo un contador regresivo que decía 48 horas. El simple hecho de verlo me heló la sangre. No era una amenaza física, pero el miedo que sentí era tangible. Supe que si no actuaba, algo invisible iba a marcar mi camino en la red y nunca más podría recorrerla como antes. Durante esas horas, cada acción que hacía me parecía observada. Abría foros y veía que perfiles desaparecían cuando yo los miraba. Reaparecían en lugares distintos. Analizaba logs y encontraba trazas de mis propias rutas eliminadas, como si alguien las hubiera recreado para seguir mis movimientos. La ansiedad me atrapaba. Empecé a dormir apenas unas horas, con los ojos entreabiertos, sintiendo la vibración de mi teclado como un latido extraño en la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía códigos flotando en la oscuridad, direcciones IP que se convertían en rostros que me miraban. En un momento, decidí probar un experimento arriesgado. Dejé un archivo falso en uno de mis servidores. Un archivo que nadie debería encontrar. Horas después apareció una copia en un lugar que jamás habría podido rastrear, acompañado de un mensaje críptico. Sabemos dónde escondes tus secretos. La certeza de que me estaban estudiando no solo en la red, sino en mis hábitos y decisiones, me paralizó. No había escapatoria aparente. Cada elección, cada movimiento, era predecible para ellos.
Intenté crear barreras, servidores fantasma, rutas de desinformación, pero cada intento parecía anticiparse a mis movimientos. Empecé a sentir que mi propia mente se volvía un enemigo. La paranoia crecía y con ella el miedo. No era miedo a ser atrapado físicamente, era miedo a perderme a mí mismo, a convertirme en alguien que ya no controlaba sus decisiones. Y en medio de esa obsesión recibí un mensaje diferente. Un enlace cifrado, aparentemente inocuo, que me invitaba a ver el núcleo de la red que me perseguía. Sentí un impulso irresistible de abrirlo, pero también un terror profundo. Sabía que cada segundo que pasaba me acercaba a un punto sin retorno. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente como hilos de un laberinto imposible de resolver. En algún momento, comprendí que no se trataba de encontrar información ni de vencer un sistema. Se trataba de no ser reclutado. La lucha no era técnica, era psicológica. Y ahí, en medio de la oscuridad de mi habitación, con la luz azul del monitor reflejada en mis ojos cansados, comprendí que la Deep Web no era solo un lugar de secretos, era un lugar de decisiones. Y yo estaba a punto de enfrentar la más importante de mi vida. Durante las siguientes 48 horas, mi mundo se volvió un laberinto sin salida. Cada conexión que hacía me producía un escalofrío. Cada movimiento parecía anticipado. Los perfiles que me rodeaban en la red eran sombras de personas que alguna vez fueron reales. O al menos así lo percibía mi mente agotada. Algunos habían sido reclutados. Otros solo eran ecos digitales. Pero todos parecían saberlo todo de mí. Sentía que podía escucharlos en los silencios entre las teclas, que sus miradas invisibles me atravesaban desde la pantalla. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía códigos flotando como humo, enredándose entre mis recuerdos, entre mis errores y mis secretos. Una mañana encontré un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente y parecía normal. Un simple pendrive. Al conectarlo, apareció un archivo de texto que decía: Jack, sabemos quién eres. Sabemos lo que eres capaz de hacer. No necesitamos tu consentimiento para saberlo, pero necesitamos tu decisión. Dentro había más. Un patrón de código cifrado tan complejo que incluso yo, con años de experiencia, tardé horas en comprenderlo. Cada línea parecía un espejo de mis pensamientos, capaz de anticipar mis movimientos antes de que yo los pensara. Era como si alguien hubiera escrito mi mente en lenguaje de máquina. Decidí enfrentar el núcleo de todo esto. Creé un entorno aislado, un servidor fantasma donde podía interactuar con ellos sin riesgos físicos aparentes. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que me observaban dentro de mi propio refugio. Cada comando que ejecutaba parecía anticiparse a mis intenciones, como si la red fuera consciente de mis pensamientos. Empecé a sentir que mi identidad se disolvía poco a poco en esa maraña de códigos y perfiles digitales. Entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Recibí una invitación a una sala privada sin enlaces visibles, solo un texto parpadeante. Ven y observa. Aprende tu destino. Con el pulso acelerado, accedí. Lo que encontré dentro no era humano, al menos no como yo. Eran perfiles digitales que se movían entre códigos, cuerpos de información que respiraban como si tuvieran vida propia. Cada uno parecía una versión mejorada de alguien que alguna vez fue humano. Sus movimientos eran precisos, su presencia inquietante, y todas esas versiones tenían algo en común. Habían sido reclutadas. La tentación era abrumadora. Podía unirme y acceder a conocimiento y habilidades que superaban cualquier límite imaginable. Pero sabía que aceptar significaba renunciar a mí mismo, a mi capacidad de decidir. Y aún así, la curiosidad me empujaba a explorar más. Intenté interactuar con ellos, hacer preguntas, buscar puntos débiles, pero cada respuesta que obtenía era una ilusión, un reflejo de mis propias expectativas. Todo estaba diseñado para confundir, para medir mi resistencia, para ver si cedería. Pasé horas, tal vez días, en ese entorno aislado. Mis manos temblaban sobre el teclado, mis ojos ardían y mi mente luchaba por mantener el control. Cada vez que pensaba que había comprendido algo, la red cambiaba, se reconfiguraba.
como si jugara conmigo. Llegó un momento en que me sentí atrapado dentro de mi propio cerebro digital, incapaz de distinguir dónde terminaba mi voluntad y comenzaba la de ellos. Finalmente, apareció un nuevo mensaje, más directo, casi seductor. Únete, Jack. Aquí no hay límites. Aquí no hay miedo. Solo poder. El miedo y la tentación se enfrentaron dentro de mí. Podía sentir el vértigo de lo desconocido, la promesa de un mundo donde mis habilidades serían absolutas, pero también el abismo de perderme a mí mismo por completo. Decidí luchar. Cerré ventanas, reinicié servidores, eliminé scripts que había tardado años en perfeccionar. Cada acción era un acto de resistencia, una declaración de que aún podía elegir. Durante horas sentí la presencia intangible alrededor de mi sistema, intentando persuadirme, tentando mi mente con ecos de lo que podría ser. Y finalmente, todo se detuvo. El contador desapareció. El mensaje se evaporó. Por primera vez respiré sin sentir la presión invisible sobre mi nuca. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, sé que no se trata de un grupo ni de una amenaza física. Se trata de algo más profundo, la certeza de que en la Deep Web, la curiosidad puede convertirse en miedo y el miedo puede convertirse en control. Nunca respondí, nunca me reclutaron, pero cada noche cuando la pantalla se enciende y el cursor parpadea, no puedo evitar sentir que me vigilan, desde la sombra más profunda de la red. Cada decisión, cada movimiento digital sigue siendo observado, aunque yo ya no me vea atrapado. Y sé que siempre habrá otro mensaje, otra ventana, otro contador regresivo que aparecerá, recordándome que la elección nunca termina. Porque en la Deep Web, la verdadera prisión no tiene muros ni barrotes, solo la mente que cree poder escapar. No pensé que un piso compartido podría ser el lugar donde perdería la calma. Esta es la historia de cómo un simple anuncio en la Deep Web nos cambió la vida a mí y a Clara, mi pareja. No había nada paranormal, nada sobrenatural, solo miedo. Miedo real, que crece poco a poco hasta que no puedes pensar con claridad. Era un lunes lluvioso cuando encontramos el anuncio. Llevábamos semanas buscando piso y ya estábamos desesperados. Los precios eran imposibles y las agencias solo parecían interesadas en vaciarnos los bolsillos. En un foro oscuro, alguien había colgado un mensaje. Se busca inquilino para piso compartido, zona céntrica, precio muy económico, contacto anónimo. Al principio dudamos. La mayoría de la gente ignoraría un anuncio así, pero nosotros estábamos desesperados. Respondimos y a las pocas horas recibimos un correo con las instrucciones, la dirección del piso y una advertencia. Llega a la hora exacta. Nadie más estará allí. Sin fotos, sin nombre, sin contrato. Solo eso. Clara me miró y ambos sentimos un escalofrío, pero finalmente decidimos ir. Al llegar, el edificio parecía abandonado. La puerta de entrada chirriaba y la escalera olía a humedad y pintura vieja. Todo olía a descuido, pero nada en el interior parecía peligroso, al menos a simple vista. El piso era pequeño, con paredes blancas manchadas por el tiempo, un salón compartido polvoriento y un leve olor a café rancio que se mezclaba con humedad. El dueño no apareció, solo había una nota sobre la mesa. Bienvenidos. La habitación de Clara es la de la izquierda, la mía es la de la derecha. Cena en la nevera, llaves en la puerta. Firmaba con las iniciales RK. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Apenas cruzábamos palabras con él. Respetaba nuestro espacio y nosotros el suyo. Pero pronto empezamos a notar detalles inquietantes. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación, pequeñas sombras que parecían moverse cuando pasábamos por el salón, y la sensación de que alguien nos observaba desde detrás de la puerta de su habitación. Cada sonido nos hacía girarnos. Cada crujido nos aceleraba el pulso. Una mañana, Clara se despertó gritando. Había encontrado su ropa completamente reorganizada, todas sus pertenencias alineadas de forma obsesiva,
como si alguien hubiera pasado horas estudiando sus hábitos. «Jack, no es normal. Nadie hace esto», dijo temblando. Intenté tranquilizarla, pero yo también sentía que algo estaba muy mal. Esa sensación de ser observados nunca nos abandonaba. Al caer la tarde, mientras preparaba café, escuché un golpe seco provenir de su habitación. Me acerqué y empujé la puerta con cuidado, esperando encontrar una explicación lógica. No había nada fuera de lugar, pero en el suelo apareció una nota escrita con letra pequeña: «Te observo». Mi corazón se aceleró y sentí que el aire se volvía más pesado, más denso. Clara me abrazó y susurró que no sabía si quería quedarse allí una noche más. Una tarde decidimos inspeccionar el piso más a fondo. Detrás de un armario encontramos un ordenador antiguo, encendido sin contraseña. Era como abrir una puerta a un mundo secreto. Carpetas con cientos de archivos, todos con nombres de personas, fotos de pisos, de calles, entradas de edificios. Al principio nada parecía extraño, pero luego vimos documentos detallando horarios, hábitos y rutinas de los inquilinos anteriores. Cada archivo contenía observaciones minuciosas, casi obsesivas, sobre la vida de gente que había pasado por allí. Esa misma semana empezaron a suceder cosas más inquietantes. Encontrábamos notas ocultas en los cajones con mensajes ambiguos. «Sé lo que haces, no mires demasiado». A veces, al volver de trabajar, la cocina estaba impecable, aunque no recordábamos haberla dejado así. Cada pequeño gesto nos hacía sentir que estábamos dentro de un lugar donde alguien más controlaba todo, incluso lo que pensábamos que era privado. Una noche, mientras Clara dormía, escuché ruidos detrás de la puerta de su habitación. Movimientos rápidos, leves golpecitos como si alguien estuviera organizando cosas sin prisa, pero con precisión. Me levanté para mirar y no había nadie. Sin embargo, un papel cayó al suelo con otra frase: «Todo está bajo control». La simple lectura me paralizó y me di cuenta de que ya no podíamos relajarnos ni un segundo. A los pocos días descubrimos otra cosa aún más inquietante. Fotos de nosotros aparecían en el ordenador, tomadas desde fuera del piso. La fecha era exacta: nuestra llegada, nuestra primera cena, incluso la mañana en que Clara encontró su ropa reorganizada. Cada imagen mostraba nuestras caras, nuestras expresiones, como si alguien nos hubiera estado estudiando desde antes de cruzar la puerta. Fue entonces cuando comprendimos que estábamos atrapados, que nuestro piso no era solo un lugar donde dormir, sino un espacio vigilado, controlado, manipulado desde una mente invisible y obsesiva. Esa noche Clara encontró un archivo diferente, titulado «Archivos de los que se fueron». Cada línea describía personas desaparecidas, con detalle perturbador sobre sus rutinas, sus miedos, y cómo habían sido manipuladas antes de desaparecer. Nos miramos en silencio, sabiendo que nuestra curiosidad y desesperación nos habían llevado al borde de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás imaginamos. Después de descubrir los archivos de los que se fueron, nos sentimos atrapados en un lugar que parecía ordinario, pero donde todo estaba cuidadosamente controlado. La sensación de ser observados se volvió insoportable. Cada sonido, cada sombra, cada crujido del suelo nos hacía girarnos y contener la respiración. Era como vivir dentro de un experimento que no entendíamos, donde nuestros movimientos eran estudiados con precisión. Al día siguiente, Clara notó que algunas de sus cosas habían desaparecido. Pequeños objetos, su reloj, un cuaderno de notas, incluso un libro que había dejado en la mesilla. Al principio pensé que lo había olvidado, pero luego descubrimos que los objetos aparecían en lugares imposibles, colgando de las lámparas, escondidos en los cajones del ordenador, alineados sobre el escritorio con un orden obsesivo. Cada acción de Raka nos hacía sentir más vulnerables. La mente humana no está hecha para sentirse así dispuesta. Una noche, mientras cenábamos algo que habíamos dejado en el microondas, escuchamos un ruido metálico proveniente de la habitación de RK. Cuando asomamos la cabeza, todo parecía normal, pero al mirar más de cerca, vimos que la puerta estaba ligeramente abierta,
y que desde allí nos observaban sombras que no podíamos identificar del todo. Esa sensación de ser mirados desde cada rincón de la casa nos hizo temblar. Empezamos a dormir con las luces encendidas, aunque sabíamos que no cambiaría nada. Decidimos explorar a fondo el piso, buscando alguna pista, algún resquicio que nos permitiera escapar de esa vigilancia constante. Fue entonces cuando encontramos una pequeña trampilla detrás de un armario. Al abrirla, descubrimos un sótano oscuro, frío, lleno de cajas, cámaras antiguas y ordenadores encendidos. En ese momento entendimos que lo que estábamos viviendo no era casual. RK no solo controlaba el piso, sino también la vida de quienes entraban en él. Cada archivo, cada foto, cada nota formaba parte de un sistema macabro diseñado para estudiar a sus inquilinos y mantenerlos en un estado constante de miedo y paranoia. Entre las cajas había fotos de nosotros, tomadas desde fuera del piso. Cada imagen mostraba nuestra rutina diaria, el café de la mañana, nuestras discusiones, incluso los momentos de intimidad. No solo nos estudiaba dentro del piso, nos vigilaba constantemente, fuera de él. Nos dimos cuenta de que, aunque pareciera que podíamos salir, estábamos atrapados en un juego que nos superaba. Empezamos a planear nuestra salida. Cada noche recorríamos el piso buscando rutas alternativas, escapatorias posibles, pero todo estaba bloqueado. Puertas que antes se abrían, ahora cerradas, llaves que desaparecían, muebles colocados de manera estratégica para confundirnos. Era como si el piso mismo se moviera para mantenernos allí. La paranoia nos devoraba y no podíamos confiar ni en nuestros propios sentidos. Una noche, mientras revisábamos el ordenador del sótano, encontramos mapas de la ciudad marcados con rutas y nombres. Cada persona estaba registrada, sus horarios, sus hábitos, incluso los lugares que frecuentaban. RK no solo nos controlaba a nosotros, controlaba a todos los que alguna vez habían caído en su red. Comprendimos que estábamos en una trampa diseñada para atrapar no solo a un inquilino, sino a cualquier persona que se acercara a esa parte de la ciudad. El terror llegó a su punto máximo cuando, al revisar nuevamente las carpetas, encontramos un archivo con nuestro nombre. Contenía notas sobre nuestra llegada, nuestras reacciones, nuestros miedos. Cada línea estaba escrita con precisión, como si RK hubiera pasado semanas observándonos antes de que siquiera pisáramos el piso. La realidad se volvió insoportable. Sabíamos que nuestra privacidad había desaparecido por completo y que no podíamos confiar ni en las paredes que nos rodeaban. Finalmente, una madrugada, encontramos una pequeña salida en el sótano, una puerta oculta que llevaba a la calle trasera. Salimos corriendo, sin mirar atrás, hasta encontrar un taxi. Esa noche nos refugiamos en un hotel barato, abrazados y temblando, sin poder dormir. Nunca denunciamos nada. El miedo a que nos rastrearan, aunque no sabíamos si era real o solo paranoia, nos mantenía en silencio. Nunca volvimos a buscar pisos por internet. Nunca volvimos a ignorar los pequeños detalles que podrían indicar peligro. Y cada vez que pienso en aquel piso, en las iniciales RK, en los archivos, en las fotos, en las notas que nos observaban, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Porque lo peor de aquel lugar no fueron las paredes, ni los muebles, ni la oscuridad. Lo peor fue comprender que alguien podía manipular nuestra vida con la misma tranquilidad con la que uno organiza su escritorio. Todavía me pregunto cuántos anuncios económicos en la Deep Web no son otra cosa que trampas, puertas a pisos donde la vigilancia y la obsesión reemplazan cualquier rastro de libertad. Y todavía siento, cada vez que cierro los ojos, que alguien nos sigue observando.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.